Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Veréis que en dos ocasiones Jesús es ungido por una mujer. Es decir, se derrama perfume sobre Jesús y se unge a Jesús. En dos ocasiones. Una al principio del ministerio de Jesús, hecha por esa mujer que aquí vamos a leer sobre ella, y al final del ministerio de Jesús. Y en los otros tres evangelios, Marcos, Mateo y Juan, se nos cuenta la ocasión en que una mujer ungió también a Jesús, pero esa ocasión era diferente de esa, es decir, son dos ocasiones. Una al principio y otra al final del ministerio de Jesús. Y quien ungió a Jesús al final de su ministerio fue la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, la que conocemos como María. Estaba unos días antes de Jesús ser crucificado. Incluso Jesús dice en aquella ocasión que María estaba ungiendo a él para su sepultura. Esto estaba a las afueras de Jerusalén, en un pueblo llamado Betania. Aquí es otra ocasión, ¿vale? Es en un pueblo llamado Galilea y estamos al principio del ministerio de Jesús. Y se nos dice que esa mujer era una pecadora. Lo más probable es que haya sido una prostituta o cosa semejante, o cometido pecados de inmoralidad pues tan grandes cuanto, ¿no? Por así decirlo. Era lo normal, desgraciadamente, de categorizar las personas en aquel entonces, ¿no? Entonces, probablemente era esa la situación de aquella mujer. Bueno, Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: has juzgado bien. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Era Dios Jesús, podía perdonar pecados. Y dice: los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. La escena tiene lugar en la casa de un fariseo llamado Simón. Era un fariseo.
le invitó a Jesús a comer con él. Y la escena tiene lugar allí, probablemente en el patio de su casa. En aquella época, las casas de las personas con mejores condiciones normalmente se levantaban alrededor de un patio abierto, como una pequeña plaza, ¿no? Era una pequeña plaza, había un patio y la casa estaba como alrededor, ¿no? Como muchas casas andaluzas también, ¿no? Eso era lo común. A menudo había un patio con un jardín, una fuente, y en días de calor, ¿dónde comemos? Pues fuera, ¿no? Ahí en el patio, para estar fresquito. Pues era costumbre que cuando se había invitado un maestro para comer, era costumbre dejar las puertas abiertas de la casa. Porque estaba el maestro comiendo en aquella casa, el patio pues daba espacio para un poco más de gente, y era común dejar las puertas abiertas para que quien quisiera entrar para escuchar, no participar del banquete, sino que escuchar lo que el maestro enseñaba. La puerta se quedaba abierta pues para eso, era una costumbre de la época. Incluso los dueños de la casa, los anfitriones, pues a ellos les gustaba eso, porque era de cierta manera un estatus, ¿no? Que la gente viera que aquella persona tenía condiciones y que estaba un maestro importante en su casa. Eso se nos explica cómo logró aquella mujer pecadora entrar en la casa de un fariseo. Es una cosa increíble, ¿no? Una mujer pecadora entrar en la casa del fariseo. Entonces, estas costumbres nos explican cómo aquella mujer logró hacerlo. Es que estaba el maestro en el patio de la casa, comiendo, enseñando, las puertas se quedaban abiertas y la mujer se metió ahí. Y para escuchar a Jesús, para ver a Jesús, etc. Como cualquiera podía entrar, no participar de la comida, sino que entrar para ver, ¿verdad? Y eso era estatus para el anfitrión de la casa. Nadie se lo impedía. Bueno, ahí estaba la mujer en casa del fariseo. Y Jesús estaba allí también. Lo interesante es nuestro primer punto aquí también, es que Jesús está abierto a toda clase de personas. Porque la semana pasada e incluso algunas otras, hemos estado hablando de que Jesús comía con pecadores y publicanos, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que Jesús está comiendo con fariseo. Que el fariseo le invitó y Jesús fue a comer con él. ¿Eso qué significa? Significa que Jesús no solo comía con publicanos y pecadores, Jesús también comía con fariseos y con quien quiera que invitara a él. Que Jesús no hacía esa diferencia de clase de personas. Que si el fariseo le invitó, pues genial. Vamos a la casa del fariseo, vamos a comer con él, no pasa nada. Que si el pecador invitó a comer, pues vamos a casa del pecador, vamos a donde sea, vamos a comer con él. Que Jesús no hacía esa categorización de personas y los diferenciaba y dice, con esos me relaciona y con aquellos no. Si uno le invita, pues Jesús va a su casa y come con él. Y aquí es el caso de que Jesús fue a casa del fariseo. Simplemente hace falta una cosa para que Jesús se relacionara con alguien. ¿Qué era? Que le invitara. Que quisiera. Que estuviera abierto. Que estuviera disponible. El fariseo le invitó. Jesús no tenía problema en comer con él. Pero si no le invita, no hay manera. Es una cuestión lógica, ¿verdad? Jesús aceptó la invitación de Simón y fue a comer en su casa, como aceptaría la invitación de cualquiera, como acepta a cualquiera a día de hoy, desde que tome los pasos que se debe tomar, arrepentimiento, fe en Él, y ya está. Así que Jesús no mira las clases de personas, Jesús mira lo que la gracia puede hacer en la vida de cualquiera. Jesús sabe que la gracia de Dios puede obrar maravillas en la vida de cualquiera.
no importa la persona, no importa cuánto dinero tenga o cuánto no tenga, no importa lo que ya haya hecho en su vida, los pecados más grandes que haya cometido o haya dejado de cometer. Jesús sabe que la gracia de Dios obra maravillas en la vida de cualquiera, como obró en la mía, y tú que estás aquí, que has recibido la gracia de Dios, también sabe lo cuán grande es la gracia de Dios en tu vida. De dónde te ha sacado y a dónde te ha puesto. Por eso, Jesús está abierto, y ese es nuestro primer punto, a cualquier persona, ¿verdad? Jesús está abierto a toda clase de personas. Ahora bien, ¿por qué un fariseo invitaría a Jesús a comer en su casa? Podemos pensar en tres razones. Una es que fuera simpatizante, ¿no? Admirador de Jesús, de hecho quisiera conocerle mejor, y etc. Es decir, tuviera buena disposición y estuviera invitando pues como alguien que quiere seguirle. Porque no todos los fariseos tenían que ser enemigos de Jesús. Vale, tenemos la experiencia de Nicodemos, igual, que estaba interesado en conocer de hecho quién era ese Jesús. Ese encuentro que Jesús tuvo con Nicodemos lo veremos más adelante. Bien, segunda posibilidad. Es posible que Simón invitara a Jesús con la intención de pillarle. Sabéis que los fariseos, muchos de ellos, querían pillar a Jesús en alguna falta, ¿no? En algún agravio. Y puede que el fariseo pues estaba invitándole a eso también. No lo sabemos. O es posible que aquel Simón era simplemente, entre comillas aquí, un coleccionador de celebridades, ¿no? Alguien que le gustaba el estatus. Pues invito a Jesús a comer, está iniciando su ministerio, es un gran maestro, la gente sabrá que, mi casa está abierta y yo tengo condiciones de sustentar un banquete, etc. Y como he invitado a tal persona y a otra tal persona, y todos los maestros tienen que pasar por mi casa. A lo mejor podía hacer eso también, y tenía curiosidad de saber sobre él y nada más. Quizá esta última opción pueda ser bastante probable, por así decirlo. Y Simón era un curioso, tenía curiosidad, ¿no? Los fariseos aún no se habían decidido públicamente y oficialmente en contra de Jesús. Así que Simón no es, porque estaba al principio del ministerio, así que Simón no estaba, digamos, yendo en contra al grupo total de los fariseos, y también no estaba comprometiéndose de pleno con Jesús. Simplemente le invitó a comer, a ver qué tal, como curiosidad, como algo que le gustaba recibir a gente, etc. Bueno, ahí ocurrió la historia que estamos aquí leyendo. Una mujer entró y hizo lo que hizo. Vamos a ver ahora una cuestión sobre ese acto que hizo la mujer llamada pecadora en aquel entonces. Y para eso vamos a nuestro segundo punto. Y son tres nada más. La fe y el amor que era demostrado en las actitudes y comportamiento de uno. Vamos a poner en perspectiva los dos comportamientos aquí. El del fariseo y el de la mujer pecadora. ¿Qué es lo que ocurre en el texto? ¿Cuál era la cultura de la época en cuanto a la práctica de cortesía al recibir a una persona? Al ser anfitrión de alguien y recibir a alguien en su casa a comer, ¿cuál era la costumbre de la buena hospitalidad? Pues lo corriente es que se hicieran tres cosas. Primero, el anfitrión le ponía la mano en el hombro al huésped y le daba un beso de paz. Esa era una señal de respeto que jamás se omitía, principalmente en el caso de un rabino importante. Entonces, fijaros que Simón, el fariseo, no recibió a Jesús con un beso
al recibirle en su casa. Esa fue su primera falta de cortesía. Era una costumbre de la época. Vas a leer cualquier comentario sobre las costumbres de hospitalidad de la época y esa era una de ellas. Segundo, los caminos en aquel entonces eran de tierra, ya sabéis. Era tierra, los pies se quedaban polvorientos, por así decirlo, ¿no? El calzado no era más que suelas, sujetas ahí al pie con unas correas. Es decir, los pies se quedaban, ¿cómo? Sucios, imaginaros. Entonces, por eso, la costumbre también era siempre echar agua, lavar los pies cuando el huésped llegaba a la casa de uno. Limpiárselos y refrescárselos. Porque los pies estaban... Y además, se comía, no había sillas como hay hoy día, ¿no? Y las mesas no eran altas. Las mesas eran bajitas y la gente se agachaba para comer, de forma que el pie estaba muy cerca de la comida. Entonces, era una práctica de hospitalidad lo más corriente y lo más normal y lo más necesario incluso, pues cuando uno llegaba, lavar los pies, refrescar los pies, porque estaban sucios y además el pie se quedaría muy cerca de la comida, pues por eso también. Y tercero, o bien se quemaba un poquito de incienso o se le echaba un poco de esencia de rosas al invitado en la cabeza. Eso también era una práctica bastante común. Las dos primeras siempre se hacía y la tercera también era una práctica bastante común. Bueno, esas tres cosas se exigían, ¿no? Los buenos modales de aquella época, de aquel entonces. Y Simón lo sabía muy bien, porque era un fariseo y era una persona de la alta sociedad, por así decirlo. Tenía de cierta manera alguna condición, porque para tener una casa con patio, pues tenía condición. Y formar parte del grupo de fariseos tenía alguna condición. De forma que Simón sabía de esas cosas, pero no las cumplió en el caso de Jesús. Significa que era un curioso, quería recibir a Jesús en casa, quería enseñar a la gente, yo qué sé qué, pero no tenía tal consideración acerca de Jesús. Porque si fuera Jesús para él un gran maestro, de hecho, un gran rabino, una persona que para él fuera importante, pues seguiría los buenos modales y haría aún más. Porque si fuera una persona normal, pues ya lo haría. No hay explicación, no hay justificativa para el olvido de aquel fariseo. Y bueno, en el Oriente, como ya dije, los comensales no se sentaban, sino se reclinaban ante la mesa. Se apoyaban con un brazo y comían con el otro. Así que tenían los pies extendidos hacia afuera, fijaros, un brazo apoyado, los pies extendidos, y con una mano pues cogía la comida con la mano para comer. No había tenedores y etc. Se comía con la mano. Y eso se explica cómo la mujer logró también llegar a los pies de Jesús. Los pies estaban ahí expuestos y la cabeza a la altura. Entonces estaba fácil de llegar hasta Jesús. Así que la actitud de osadía y acercamiento hacia Jesús que tuvo aquella mujer le demostró a Jesús su total confianza en Él, de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Ella se entregó totalmente y públicamente a Jesús. Lo que hizo el fariseo
no le demostró a Jesús su confianza en quien Jesús era. Las actitudes del fariseo demostraron que el fariseo pues, pensaba que Jesús era un cualquiera, incluso se olvidó de unos modales los más naturales que uno debería seguir. En cuanto que la mujer se acercó a Jesús en llanto, cogió un frasquito de alabastro, o un frasco de alabastro, y le ungió en la cabeza, le besó. Es decir, cumplió todo lo que el fariseo tenía que hacerlo y aún hizo más, demostrando de esa forma toda su confianza de que aquel que estaba allí, ella creía, ese es el Mesías, ese es el Hijo de Dios. Ese es quien puede salvarme, ese es quien puede perdonarme, ese está aquí. Yo me acerco a él de forma osada porque estaba Jesús en casa de otra persona. La mujer no estaba invitada, la mujer, lo contrario, era rechazada por la sociedad. Pero el deseo de la mujer, la confianza de la mujer, la fe de la mujer era tal que se acercó a Jesús como podía y hizo todo lo que el fariseo debería hacer y aún más. Entonces, por eso decimos que la fe y el amor queda demostrado en el comportamiento de uno. ¿Qué demostró el comportamiento del fariseo? ¿Le demostró indiferencia? ¿Le demostró simplemente que pensaba que Jesús, no sé, era un curioso nada más? No creía en Jesús como tenía que creer. Pero ¿qué demostró el comportamiento de aquella pecadora? Pues le demostró a Jesús que ella creía, que ella sabía quién era Jesús y que ella estaba allí para aprovechar su oportunidad de entregarse plenamente a Él. Era normal que las mujeres de aquel entonces también llevaran en el cuello un frasquito de perfume. ¿Sabes? Entonces, algunos comentaristas dicen que la mujer fue a su casa y cogió un vaso de alabastro y le derramó a los pies. Pero otros dicen que la mujer cogió el frasco de alabastro que tenía en el cuello y lo derramó ante Jesús. Da igual. Lo importante es que aquel perfume era caro. Probablemente era todo de valor que aquella mujer tenía. Y lo utilizó para ungir a Jesús. El comportamiento de uno le demuestra a Jesús su fe y su amor. En el contraste de posturas entre el fariseo y la mujer pecadora en relación a Jesús, una vez más queda reflejada la diferencia entre una religiosidad vacía de pasión y fe y la verdadera práctica de la religión llena de amor y fe. ¿Dónde te ves ahí? En el cuadro que hemos aquí leído, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde te ubicas? ¿O estás más cerca de quién? ¿De la actitud del fariseo? ¿De simplemente curiosidad, de interés, de estar ahí, pero de no entrega, de no dedicación, de no compromiso, de ni siquiera pues lavar los pies? ¿O te ubicas más cerca de la actitud de la mujer, que no está preocupado con lo que dice la gente a su alrededor? El que los otros digan, ¿no? Está importante para nosotros, ¿verdad? Pero aquella mujer no se importó con lo que los otros estaban diciendo a su alrededor, de que era una pecadora, de que era eso, de que era aquello. Simplemente se acercó a Jesús, entregó todo lo que tenía y se comprometió con Él públicamente. ¿Dónde te ubicas? ¿Estás más cerca de quién? Esa es la cuestión aquí. Eso es lo importante aquí. Tercero, nuestro amor a Jesús
aumenta a la medida que aumenta nuestra comprensión de lo mucho que hemos sido perdonados y lo cuánto le costó eso a Jesús. ¿Qué dice el versículo 47? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, pues poco le ama. La historia contada por Jesús a Simón, que va del versículo 40 a 43, sobre los dos creedores, ¿verdad? Que un acreedor tenía dos deudores, la historia de los dos deudores, que uno debía menos, otro más, pero se le perdonó a los dos. Y Jesús pregunta, vale, pues, ¿a quién amará más entonces? ¿Qué deudor amará más su acreedor? ¿El que se le perdonó más? Pues Jesús utiliza esa historia, esa pequeña parábola aquí inserida en medio a esa experiencia para demostrarle a Simón y explicarle a Simón que él había demostrado poco amor o ninguno, en cuanto que aquella mujer pecadora, rechazada por la sociedad, de hecho había demostrado fe y amor mucho más grande que el propio fariseo. Entonces, aquella mujer había comprendido la gracia perdonadora de Jesús y el fariseo no. Aquella mujer había entendido mejor lo que significaba la gracia de Dios y por eso estaba llena de gratitud, llena de amor, y sus pecados estaban perdonados. Pero aquel fariseo aún no había entendido y comprendido la gracia de Dios. Parece que estaba como que probando, ¿no? A ver qué tal salía aquello. Así que Jesús le perdona a aquella mujer, porque Jesús es Dios, puede hacerlo. La gente se queda asombrada, ¿no? Pero ¿quién es este que puede perdonar pecados? Pero es que Jesús era Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús era Dios. Y Jesús le dice a aquella mujer, hija, tus pecados están perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Por qué sus pecados estaban perdonados? Porque ella creyó que aquel que estaba allí, el Jesús, era el Hijo de Dios, era el propio Dios, era el Mesías prometido. Y si ella creía, sus pecados estaban perdonados. Porque es la fe en Cristo quien perdona los pecados. ¿Quieres tener los pecados perdonados? Pues simplemente es creer en Cristo. Por supuesto, arrepentirse. Cuando Jesús dice, ve en paz, es más que quédate en paz consigo mismo. No, ve en paz esté en paz porque tú estás en paz ahora con Dios. Tus pecados han sido perdonados. Ve en paz. No hay más problemas entre ti y Dios. No hay más enemistad, ahora hay amistad entre tú y Dios. Así que ve en paz, ve con tranquilidad, está todo bien. No importa lo que los otros digan, esté en paz, ve en paz. Ya no hay más guerra entre tú y aquel que es el más importante, Dios. Y eso es lo que ocurre cuando creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo. Recibimos la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, porque es una paz que no nos la da el mundo, sino que nos la da el propio Jesús, que es una paz que viene de estar en paz con el propio Dios. Y cuando estamos en paz con el propio Dios, en paz con nuestra alma, en Dios tenemos paz también con los demás. Y por supuesto con nosotros mismos. Ya no hay más guerra interior, porque estamos en paz. La fe en Cristo es la que salva y da la paz. La paz tiene que ver con los pecados perdonados.
¿Por qué aquella mujer tuvo los pecados perdonados? ¿Por qué aquella mujer fue salvada? ¿Por qué aquella mujer empezó a disfrutar de paz? Porque aquella mujer se arrepintió y creyó que Jesús era el propio Mesías, el Dios que estaba allí. El fariseo había invitado a Jesús a comer en su casa, pero él no creía. Por eso, Jesús pasó por su vida y su vida siguió igual. Pero aquella mujer creyó en Jesús. Jesús se encontró con ella y su vida fue transformada por completo. Así que la cuestión no es venir a la iglesia, participar de una celebración, participar de un culto, leer la Biblia. Hay personas que tienen contacto con Jesús, pero no tienen sus vidas transformadas. Porque tener contacto, saber, tener información, ser un curioso, eso no transforma el corazón. Eso no transforma la vida de uno. Eso no hace con que tus pecados sean perdonados. Eso no te dará la paz. Buscar información sobre Jesús, buscar en internet sobre Jesús, escuchar predicaciones sobre Jesús, que te parezca guay, que te parezca algo bueno, eso no transforma. El fariseo se encontró con Jesús, Jesús estaba en su casa comiendo con él, pero él no tuvo su vida transformada porque su corazón no creía en Cristo. Querido amigo, querido hermano. Pero aquella mujer, al contrario, rechazada por la sociedad, llamada de pecadora, con mala fama, ella sí creyó y tuvo su vida transformada. Simón no se reconocía necesitado de nada, pero aquella mujer sí reconocía que estaba necesitada de Jesús. Y a lo mejor esa fue una de las claves que llevaron a aquella mujer al verdadero arrepentimiento y a la verdadera fe. Y hicieron con que el Simón no tuviera la fe suficiente y verdadera para tener su vida transformada. Estás aquí, me escuchas por internet, lees la Biblia, a lo mejor eso, te interesan las cosas espirituales, te interesan las cosas acerca de Jesús, estás teniendo contacto con Jesús, tienes curiosidad sobre Él, escuchar sobre la Biblia pues te hace bien, te gusta, está bien, pero déjame decirte que si no te entregas como aquella mujer, si no te comprometes con aquella mujer, si no te derramas a los pies de Jesús como aquella mujer, nunca disfrutarás de lo que significa realmente la fe en Jesús. Nunca vivirás lo que significa realmente creer en Jesús. Jamás disfrutarás lo que significa de hecho tener paz. Puedes venir a la iglesia cada domingo, pero si no tienes ese tipo de actitud, si no tienes ese tipo de fe, pues serás uno más que tienes conocimiento de Jesús y no pasa de eso. ¿Te enteras de lo que estoy hablando? Por eso hace falta una decisión de compromiso, de entrega, de dedicación, de demostración de fe verdadera. Porque si uno cree, querido amigo, si uno cree que no hay medias verdades, cree y se entrega, mira, eso es mi vida. Si uno cree en Jesús, Jesús es su vida. Le dará igual lo que los otros digan, le dará igual la sociedad, le dará igual eso y aquello, le dará igual la tradición, le dará igual lo que sea, porque Jesús es mi vida.
yo creo en Él de esa forma, wow, eso es todo para mí. Hará como hizo la mujer. Están todos allí comiendo, pero aquella mujer vio a Jesús, se puso a llorar, bañó sus pies en lágrimas y con perfume, pues lo enjugó con sus cabellos, le ungió. Y aquello fue un escándalo para la gente a su alrededor, pero aquella mujer salió transformada, con paz en su corazón. ¿Cuál es tu preocupación? ¿El escándalo que causarás? ¿Lo que los otros dirán? ¿Cómo será tu vida? ¿Cuál es tu preocupación? ¿O tu preocupación es tener paz con Dios? Es de hecho vivir la vida que a Dios le agrada. Hermano mío, amigo mío, estamos terminando. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión firme. De entrega, de compromiso, que viene de la fe verdadera en Cristo. ¿Crees en Él? No te quedes titubeando. Entrégate, comprométate, como aquella mujer lo hizo. 3 cosas hemos visto. Jesús está abierto a toda clase de personas. La fe y el amor queda demostrado en las actitudes y comportamiento de uno. Tercero, nuestro amor a Jesús aumenta a la medida que aumenta nuestra comprensión de lo mucho que hemos sido perdonados y lo cuánto le costó eso a Jesús. Precio de cruz. Aquella mujer ungió a Jesús con su caro perfume de alabastro y sus lágrimas. Demostró su fe, se entregó plenamente. ¿Tú qué harás? Y aquí termino. ¿Tú qué harás este año para Cristo? Está empezando, ¿no? El año. ¿Tú qué harás para Cristo este año? ¿Ya has pensado en eso? ¿Ya has reflexionado en eso? Ahora al principio del año, ¿tú qué harás para Cristo? ¿Qué harás respecto de Cristo? Venir a la iglesia cada domingo es algo guay para ti, es algo bueno. Escuchas un mensaje que ni siempre es bueno, pero bueno, estás ahí, ves a los hermanos, ves a uno y al otro, pues te gusta esa cosa guay de la comunión, de compartir uno con el otro, pues vale, todo eso está muy bien. Pero ¿qué harás respecto a Cristo? ¿Qué harás para Cristo? ¿Cuál será tu dedicación? ¿Cuál será tu compromiso respecto a Cristo? ¿Cuál será el tamaño de tu entrega a Cristo este año que está empezando? No, pastor, yo participo de tal ministerio, yo vengo tal día, pues yo he hecho una mano aquí y allí, pues vale, genial. ¿Cuál será tu entrega a Cristo? ¿Qué harás para Cristo? Esa es la pregunta, creo, más importante del año. ¿Qué haremos respecto a Cristo en nuestras vidas este año? En nuestras vidas, toda nuestra vida, pero está empezando el año, este año. ¿Qué haremos? ¿Cómo viviremos? ¿Cuál será el tamaño de nuestro compromiso, de nuestra dedicación, de nuestra entrega? ¿Será como la del fariseo, que recibe a Jesús un día u otro para comer en su casa? Pues que le habla un día que otro, está bien, pero no tiene relación, no tiene compromiso, no tiene dedicación. ¿O será como aquella mujer pecadora, que todo lo que tiene entrega, que se derrama a los pies de Jesús y que llora a sus pies y que le enjuga con sus cabellos? Que es otra acción de escándalo para la sociedad, porque las mujeres de aquel entonces llevaban el cabello ¿cómo se dice? Atado, recogido. Las mujeres de aquel entonces llevaban el cabello recogido. Soltar los cabellos era una señal de escándalo. Las mujeres no lo hacían, pero aquella mujer le daba igual todo.
¿Qué le importaba a la gente? Que si estaba ahí Jesús, que vayan a los pies de Jesús en lágrimas y con el perfume de alabastro y que se los enjuga con sus cabellos y que le da igual lo que los otros digan. Lo importante es, ¿Jesús está satisfecho? Ese era el tamaño de su compromiso. Ese era el tamaño de su dedicación. Ese era el tamaño de su entrega. Esa fue la experiencia de aquella mujer. ¿Qué harás este año? Contesta esa pregunta para ti mismo y para Dios. Creo que es algo crucial. ¿Qué harás para Cristo este año? ¿Qué harás respecto a Cristo? ¿Cómo será tu compromiso, tu dedicación, tu entrega? Vamos a orar. Te invito a reflexionar ahora mismo en este sentido, terminando la celebración de esa mañana.